Pichincha Universal, generando noticias. Ivonne Telles está con nosotros, especialista en Derecho Internacional, y queremos saber cuáles son las repercusiones, las expectativas, las previsiones de lo que se está desarrollando en Francia, este encuentro del G7, el grupo de los 7 países más importantes, que son ¿cuáles? Bueno, que nos dé un poquito de contexto. Perfecto, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, para ubicarnos, justamente el G7 son 7 países, son los 7 países que concentran el 50% del PIB mundial. Esa es la razón por la cual están unidos y tienen pues la capacidad obviamente y el poder económico para decidir el curso de muchos de los asuntos mundiales de trascendencia. Para dirimir el rumbo de la economía de todo un planeta. Adicionalmente tienen una capacidad interesante, sin embargo hay una crítica que vale la pena hacer acá. El G7 no representa de todas maneras, no incluye a nuevas economías emergentes, que sí lo hace el G20. Entonces, si nosotros reunimos a los países del G20 versus los países del G7, vamos a encontrar que el G20 agrupa a los países que tienen el 70% del PIB mundial, de la economía mundial. Entonces la crítica que se hace es que seguimos reviviendo esta historia desde el siglo pasado referente a quienes están un poco dirimiendo o manejando los hilos del poder, sobre todo en temas económicos y políticos de trascendencia, pero no se incluyen a las economías emergentes. Ahora, ¿quiénes conforman el G7? Son 7 países, son Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido. Es importantísimo mencionar que antes se llamaba el G8, y en el 2014, hasta el 2014 estuvo presente Rusia, pero Rusia es expulsado del G7 a raíz de su invasión y su la anexión ilegal o ilegítima que hace de Crimea. Entonces, a raíz de su vinculación y sus acciones en este tema, el G7 decide solicitar que Rusia se retire. Entonces, por eso ahora es el G7, pero hay que indicar que antes era el G8, exactamente. Ya, y justamente para poner en contexto este otro grupo del G20, sí, donde evidentemente está China, allí es donde empiezan a moverse las frutas, como quien diría, en la cuestión internacional o en la economía mundial y en la geopolítica, porque la guerra comercial ahora mismo entre Estados Unidos y China es la centralidad. Exactamente, ese es uno de los puntos que fueron tratados ahorita en el G7 y es curioso porque justamente revisando material para la entrevista veía todas las opiniones. Por ejemplo, New York Times hacía unos reportes bastante interesantes respecto al comportamiento de Trump en el tema de China, ¿no? Y volvemos al punto y en el tema de Irán. A ver, ¿qué pasa con esta guerra comercial? Indudablemente es una política de confrontación con la que ha iniciado Estados Unidos frente a China, porque realmente es iniciada y gestada por Estados Unidos y por supuesto China responde a ello. Quizás con el fin de establecer este nuevo orden mundial, no este eslogan de Make America Great Again, liderado por Trump, trata de impulsar una política de confrontación con China, quizás un poco transgrediendo todos aquellos acuerdos o todas aquellas vías que el mundo multilateral ha logrado a través del diálogo, del consenso, de los acuerdos. Entonces, ¿qué pasa con esta guerra comercial? Crea una incertidumbre en la economía global y volatilidad en los mercados bursátiles. Entonces, fue un punto tratado dentro de este G7 y se supone que se esperaría que tanto Estados Unidos como China puedan reunirse próximamente para tratar estos temas y lograr acuerdos que puedan dejar de lado esta pelea Occidente-China, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando a la final estos dos países? La superioridad tecnológica, porque entendemos que en esta sociedad del conocimiento, sociedad de la tecnología, el poder y la riqueza también están dados por esa superioridad. Trump, haciendo alusión a lo que mencionaba hace un momento referente al New York Times, por ejemplo, entre otros medios, fue bastante errático. Bueno, esto no es nuevo, esto no nos sorprende del presidente Trump, pero nuevamente vuelve a hacerlo referente a sus declaraciones. Es un tiro al aire siempre. Exactamente, entonces él dice, bueno, el día de ayer yo estuve conversando con ejemplos, ¿no? Estuve conversando con el presidente y con los delegados del presidente para tal cosa, y son situaciones que son desmentidas.
posteriormente por China. Entonces la pregunta es, o Trump está delirando y sigue delirando en cuanto a sus versiones, o la Casa Blanca está mintiendo, porque adicionalmente estas declaraciones son soportadas por la misma Casa Blanca, diciendo sí, efectivamente ha habido comunicaciones y son desmentidas. Ahora, esperamos que con la mediación del G7 y especialmente de Macron, del presidente Macron francés, puedan llegar a nuevamente a gestarse acercamientos de algún tipo, pero hay que clarificar que hasta la fecha no existe ninguna fecha o ninguna agenda acordada respecto a este tema. Sí, porque justo para poco cerrar esto que nos deja con tantas inquietudes de las expresiones de Donald Trump, porque son respaldadas por la Casa Blanca, porque no tienen un contrarrelato de las grandes corporaciones, porque finalmente si es que hacen tanto daño, alguien debería salir al paso. Exactamente. Es extraño, todavía no logramos entender. O tiene un objetivo. Probablemente quizás la misma estrategia que esté utilizando Estados Unidos respecto de poder encontrar esta superioridad tecnológica, ¿no? Y esta política de confrontación pueda eventualmente tener algún rédito económico para las empresas americanas. Lo que nos sorprende de Trump y lo que nos sigue chocando es esta manera de hacer su política, es estas formas. Yo no podría decir totalmente que quizás los fines que él persigue pudieran ser distintos de otros líderes. Lo que nos sorprende es esta lucha, estas formas, esta frontalidad. No la digo como un aspecto positivo, no, tampoco, no, yo no lo apruebo su gestión en este sentido, pero respecto de cómo plantea estas situaciones, pero que sí representan una afrenta a todo este sistema multilateral que ha pretendido el mundo gestar después de la Segunda Guerra Mundial respecto de el diálogo y buscar el diálogo y el consenso y evitar este tipo de confrontaciones. Para aprovechar el tiempo, y muchísimas gracias por su amplitud. Tema Irán, ¿no? Hay un consenso respecto de exigir a este país que no se adquiera un arma nuclear. Angela Merkel ha apoyado estas conversaciones, ha dicho que avanzan despacio, pero ¿en qué va a terminar esto? Bueno, en este caso hubo varias sorpresas dentro de la reunión del G7, ¿no? Y una de las tantas sorpresas era la que tenía Macron guardada respecto de la invitación del primer ministro iraní a donde se estaban reuniendo en Francia. Ahora, esto ocurre un poco para quizás explicar al público, para entenderlo. Irán no entra a las reuniones del G7, pero sí se reúne con el presidente Macron en el mismo instante en donde el G7 estaba reunido. De esto tiene conocimiento el presidente Trump. Sin embargo, es curioso porque nuevamente él sale y sus declaraciones después de haber terminado el G7 el día de ayer son: nos llevamos muy bien, hay un ambiente muy favorable entre nosotros, todos somos amigos, todo está bien, ¿no? Sin embargo, se observan divisiones importantes dentro del G7. Ahora, ¿qué pasa con Irán? El conflicto empieza en el 2015, después de la gestión que hizo el presidente Obama, en donde logra firmarse este programa nuclear y este acuerdo. Viene Trump, dice que el acuerdo no estaba negociado en los términos ideales, que era muy breve en su alcance, decide denunciar el acuerdo y por también un poco hacerle una confrontación a Irán, decide salirse del acuerdo, pese a todas las críticas que hubo de la comunidad internacional, porque costó muchísimo llegar a hacer un acuerdo de esas características. Entonces, se ve como un fracaso, sale Estados Unidos del acuerdo y ahorita tenemos varias medidas económicas. Una de ellas muy importante es el bloqueo que ha puesto al petróleo que sale de Irán, por un bloqueo impuesto por Estados Unidos. Sin embargo, entonces ha habido muchísima tensión, es algo que nos tiene bastante, o sea, como comunidad internacional nos debe preocupar, porque son dos potencias militares, nucleares, que podría esto llegar a escalar en alguna medida a una confrontación bélica, que es lo que no se quiere, porque pues no estamos dispuestos a vivir lo que ya vivimos hace 70 años en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué pasa en el G7? Con este acercamiento, lo que estaba buscando Macron, ya lo había anunciado antes de la reunión, era tratar de negociar un encuentro entre los dos países de tal manera que se obligaran a sentarse
para poder poner estos temas en agenda y lograr un consenso. Aparentemente Estados Unidos y Trump, que es quizás el que más se ha negado a este tipo de acercamientos, él hace alusión a sus declaraciones, son que está contento, que estaría, siempre y cuando se den, así lo menciona él, las condiciones ideales, él podría reunirse prontamente con el presidente, con el primer ministro iraní. No se llega a un acuerdo puntual, es decir, lo único que medianamente logra esta mediación de Macron es que parcialmente el embargo que tiene Estados Unidos sobre el petróleo de Irán se levante. Pero esto es una medida transitoria, temporal, bastante suave, todavía los líderes no se sientan a negociar, entonces simplemente hay fue un acercamiento, no de Estados Unidos con Irán, ojo, sino a través de la mediación de Macron como para lograr que puedan llegar a sentarse. Perfecto. Tenemos varias preguntas de nuestros amigos y amigas que están conectados a través del Facebook. Les agradecemos muchísimo y agradecemos sobre todo que genere tanto interés esta entrevista. Acá básicamente Paul Santiago, bueno, no sé su apellido, nos pone lo siguiente: están avisando en ciertos medios de Estados Unidos que se viene una recesión a finales del 2020 y claro, nos envía este vínculo que tiene que ver con eso, ¿no? Más del 70% de los economistas piensan que Estados Unidos tendrá una recesión a finales del 2021, dice acá en este artículo de Markets Insider. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar justo desde estos hegemones hacia la economía de los otros? Bien, bueno, sí existe una predicción de expertos económicos respecto a la posible depresión o posible recesión que podríamos tener, quizás liderada en parte por esta situación, esta confrontación China-Estados Unidos, esta confrontación económica. ¿Qué pasa con esto? Hay una falta de confianza entre los países respecto a las políticas económicas que se están tomando. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que la economía global es frágil y cuando no hay políticas de coordinación respecto de las grandes potencias, los sectores más vulnerables son los que se van a ver afectados, son los que se van a ver mayormente afectados. Esto es el empleo, toda la industria todo el sector agroindustrial, agropecuario, en los diferentes países emergentes, ¿sí? Adicionalmente, no se ha logrado un consenso, ese fue uno de los temas inclusive que se trataron en la agenda, específicamente entre Francia y Estados Unidos, respecto de la posibilidad de establecer tarifas e establecer intereses sobre lo digital. Eso es otro de los temas. Nada de monedas electrónicas, criptomonedas y todo esto que es... Estaba en agenda inclusive debate. Tratar el tema de la moneda que está planteando Facebook, entre otras Google cosas. También está planteando una moneda. Estuvo en agenda, entiendo que no logra tocarse a profundidad este tema, claro. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay un lugar, no ha habido como un interés en que se pueda negociar para bajar las tasas de interés o quizás para llegar a acuerdos, por ejemplo, en lo que se llama los digital taxes. ¿Por qué? Porque la mayoría de economías en este momento, con la emergencia de estos nuevos nacionalismos y estos nuevos gobiernos de índole proteccionista, voy a redundar en esto, pues lo que hacen es tomar políticas de proteccionismo. Entonces, cuando volvemos a tratar de romper estas barreras de globalización o de free trade, de comercio mucho más abierto, lo que hacemos es subir tasas de interés, no llegar a consensos internacionales y esto lógicamente tiene un impacto negativo porque hay una falta de confianza, como yo decía anteriormente, se genera un ambiente de incertidumbre en la economía global y empieza a haber volatilidad en los mercados bursátiles. Tanto que decir sobre este tema, pero en homenaje al tiempo, el tema de la Amazonía, ¿no? Acaba de decir Jair Bolsonaro, si es que retira lo dicho y sus insultos Manuel Macron, nosotros podemos hacer algo. ¿Qué es esto? No, a ver, creo que lo de la Amazonía a todos nos ha afectado de una manera impresionante, es decir, para mí sigue siendo un tema tan doloroso. Aunque sabemos que siempre ha primado el capital, y esto lo sabemos, lo conocemos, pero quizás evidenciarlo de esta manera tan
tan triste y tan cruel, decir, bueno, ¿en qué momento nosotros perdimos como humanidad la perspectiva? ¿En qué momento nos deshumanizamos a tal punto de permitir que prime el valor del capital, oprime los intereses, oprime una política de Estado frente a una situación que es una amenaza y es una crisis global? Es decir, hay intereses que están muy por encima de un interés estatal, porque esto es un tema que convoca a toda la humanidad. Entonces, de pequeños grupos también, ¿no? Porque estamos hablando de grupos económicos finalmente. Exactamente. Entonces esto de por sí creo que representa una amenaza grandísima y una afrenta, y nos sitúa a nosotros y a las nuevas generaciones sobre todo frente a es decir, a una posición sumamente difícil respecto de cómo podríamos actuar para protegernos y para proteger lo poco que queda, porque cada vez es menos. Bueno, con esa salvedad respecto a qué pasa en el G7, evidentemente Bolsonaro, es extraña su posición porque siendo un presidente de extrema derecha, quizás comulgando con algunas ideas que por ejemplo podrían verse iluminadas por Trump, por la política de Trump o por la política del nuevo primer ministro de Gran Bretaña, tiene este discurso anticolonialista diciendo que Francia simplemente está interviniendo en asuntos internos, que esto no le compete, porque esto se da hay un enfrentamiento entre Macron y Bolsonaro que se da previo a la reunión del G7. Claro, pero donde más le duele, una guerra comercial también, o sea, un bloqueo comercial, restricciones comerciales por causa de aquello, de la inacción. Entonces, exactamente, que de hecho debe ser castigada, yo creo que sí, o sea, la inacción ante una situación de esta magnitud sí tiene que tener repercusiones. Bueno, ahora lo que yo veía esta mañana o anoche precisamente era la reacción de Brasil respecto del acuerdo, de la propuesta que hace el G7 de ayudar con 20 millones de euros para restaurar, para ayudar a los países más afectados por estos incendios. Es una ayuda que es rechazada por Brasil, abiertamente rechazada, diciendo que Brasil... Primero, es un discurso también que no ha sido bastante coherente, porque primero Bolsonaro dijo que no tenía la capacidad para enfrentar los incendios, después termina por la presión y por la magnitud enviando a fuerzas militares, y posteriormente decía que sí tenía la capacidad para hacerlo. Entonces nos preguntamos, bueno, si tuvo la capacidad, ¿por qué no lo hizo en un principio? Claro. Ahora estamos en una posición donde está primando justamente lo político, es decir, si Macron retira lo dicho, si Macron replantea lo dicho, entonces yo estoy dispuesto a aceptar la ayuda. Discutible, yo creo que moralmente inclusive es hasta reprochable en función de lo que está siendo afectado, sí, en este momento, y es algo que no da espera. Entonces, ¿por qué seguimos nosotros prolongando algo que ya lleva 2 semanas y más? ¿No les suena a que es como que han puesto a un ser que no tiene muchas capacidades a cuidar lo más valioso de la humanidad? Evidentemente, sí. O sea, yo creo que, es más, cuando Bolsonaro sube al poder, hubo toda esta manifestación latinoamericana, no solamente, y no hablemos solamente de ideologías respecto a izquierda o derecha, claro, sino una preocupación enorme porque sus declaraciones frente a las libertades, frente a cambio climático, es otro presidente que desconoce el cambio climático. Entonces era preocupante y lo estamos evidenciando, porque además, por ejemplo, su versión o su posición frente a la mujer, a temas de género, a temas de equidad, es decir, es absolutamente discutible. Sin embargo, uno no entiende LGTBI, exactamente cómo sube de etnias. Totalmente. Todo lo que uno de los países más ricos y más diversos y más fuertes en todo este tema de diversidad sexual, étnica, inclusive el poderío que tiene respecto del Amazonas, y estamos viendo, pero lo elige el país. Es decir, entonces, bueno, esas son las maravillas de la democracia. Es decir, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hablar? Y la paradoja de la vida, que justo esto pasa en un gobierno como el de él. Ahora, lo importante es que se ha prometido este lunes una ayuda de emergencia de 20 millones de dólares. ¿Es así? ¿Y si puede ser un respaldo ahora mismo, un respiro? Bueno, yo creo que en este momento son 20 millones de euros. Ya. Sí, exactamente. Creería que todo en este momento puede ayudar. Todo va a sumar. Ahora, sí es importante
que tengamos presente que el daño es irreversible. El daño ecológico a la biodiversidad en todo es irreversible. Esto no se puede reparar. Un bosque tropical y una selva tropical de las características del Amazonas, esto no es recuperable. Y eso, la biomasa le llamaban. Aquí tuvimos un diálogo interesantísimo el día viernes con expertos y claro, se hablaba de una cuestión tan impresionante, el 20% de la reserva de agua, el 20% de la reserva arborífera del mundo. Allí. Exactamente. Perdido. Y perdido por negligencia humana. 30.000 hectáreas. Esto no tiene perdón. O sea, esto la humanidad más adelante no nos va a perdonar. Estoy segura. Sería como algo similar al genocidio, pero en la naturaleza. Exactamente. De hecho es un genocidio. Que aparte es genocidio. Exactamente. Impresionante. Bueno, acá tenemos otros datitos y le agradecemos muchísimo por esta riquísima entrevista. El orden rotatorio de la celebración de las cumbres establece que la reunión del 2020 será en Estados Unidos y Trump seguirá siendo presidente. Y bueno, por acá teníamos un comentario, qué pena que se me acabó la batería, de algún amigo que decía, no, Trump no está ensayando nada, él tiene una agenda que está respaldada por las grandes corporaciones y ahí hay un objetivo, decía nuestro amigo. Sí. ¿Qué será que se espera para la cumbre del 2020? Bueno, una de las críticas que surgen a raíz de esta reunión justamente es como Trump dice, bueno, en sus palabras bastante, digamos, sui generis, dice, bueno, nos llevamos bien, todo fue maravilloso, todos somos amigos, somos grandes amigos, no hay diferencias entre nosotros, ¿no? Y además él terminó invitando a su resort de golf en Florida, Doral, creo que no sé, creo que es el Doral, justamente, en donde termina siendo una promoción, y eso es una de las cosas que también sale en los principales tabloides, es decir, bueno, ahorita anunciamos, como si estuviéramos anunciando Miss Universo, que la nueva reunión de G20 será en Doral, en el resort de golf, y no sé qué, es decir, realmente un poco se resta la importancia política que tiene una reunión de estas características. Eso es trivializar la política mundial. Totalmente, y la geopolítica. Totalmente. ¿No le ve un sentido también táctico o estratégico allí? Volvemos, probablemente sí, volvemos a las formas y cómo con estas formas tan distintas de hacer política quizás lo estemos logrando o pensemos que Trump termina logrando sus objetivos económicos. Frente al oyente creería y comparto bastante que hay una agenda netamente económica detrás que guía a Trump, y que es evidente porque toda su actuación política termina favoreciendo nuevamente a las grandes corporaciones, a sus grandes intereses. No podemos negar quién es él. ¿A quiénes se pertenece? Claro. Exactamente. Es decir, a una élite que maneja el país, que en gran parte también tiene toda esta influencia dentro de la política de Estados Unidos y por ende la política mundial. Es importante también entender que para este G7 había es decir, para esta reunión que acaba de llevarse a cabo no se estableció una agenda y se estableció con anterioridad que no se iba a hacer una declaración conjunta. El G7 no es una organización internacional, el G7 es un grupo informal que no tiene una membresía tampoco formal, ¿sí? Es simplemente una reunión de amigos poderosos que tiene cierto grado de formalidad. Sin embargo, siempre que se han reunido ha habido declaraciones conjuntas. El año pasado hubo tanta hostilidad, sobre todo entre Merkel y Trump, que Trump se negó a firmar la declaración conjunta. Entonces, en este año, Macron trata de romper un poco, entendiendo sobre todo este contrapeso de Trump, de la figura de Trump, y no propone, y desde con anterioridad dicen, nosotros no vamos a hacer declaración conjunta. Entonces, se hacía también la pregunta, bueno, entonces, ¿para qué G7? Esto se le llama G0 a veces. Es decir, pero bueno, no tienen una agenda porque se propusieron temas. Y esta reunión se llamó la pelea contra la desigualdad, o Fighting Inequality, así le llamó Macron. Pero había puntos, pero no había agenda. De antemano se sabía que no iba a haber una declaración conjunta. Entonces decía, bueno, pero entonces ¿para qué se reúne? Es decir, si no vamos a llegar a acuerdos de ningún tipo, o los acuerdos no van a tener mayor alcance que simplemente una conversación. Y el nombre me llama la atención. Sino el G0. ¿Qué es eso de la igualdad? ¿Dónde quedó el tema de la igualdad? Se trata y termina dentro de los acuerdos y dentro de lo que se toca,
lo quería, pero es una propuesta del presidente francés. Se tratan dos temas en torno a la desigualdad y no con mayor profundidad. Desigualdad de género y la importancia de la participación de la mujer en el mercado laboral. Se trata el tema, se destinan algunos fondos para ciertos proyectos de esta índole, sobre todo en África. Y lo que se aprueba es un poco de financiamiento para el desarrollo, es decir, cooperación internacional para ciertos sectores de África. Esto ¿no lo ve como lo políticamente correcto para medio subsanar la conciencia? La deuda. Y la deuda es enorme. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.